Ante los rumores sobre la salida de Irene Vélez del Ministerio de Minas y Energía, rumores que han tomado fuerza en las últimas horas por cuenta de las implicaciones legales que está empezando a tener todo este episodio de la salida de su hijo del país sin los requisitos de ley, su papá, quien dicen es muy cercano a la vicepresidenta Francia Márquez, emprendió una particular defensa. A través de Twitter sacó a relucir los logros que ha obtenido su hija a lo largo de su vida, entre ellos un campeonato de nado sincronizado y un concurso de cuento corto, un hecho que llamó la atención. ¿De qué se trata? Ante el escándalo que enfrenta la ministra de Minas, Irene Vélez, por presuntamente interceder ante un funcionario de Migración Colombia para que su hijo menor de edad pudiera salir del país sin los permisos que exige la ley, Hildebrando Vélez, padre de la funcionaria, hizo una férrea defensa de su hija en redes sociales. Primero lo hizo con un par de mensajes en Twitter, en donde resaltó las cualidades y la trayectoria de la funcionaria del gobierno de Gustavo Petro. Campeona nacional de nado sincronizado, Premio Nacional de Cuento Corto, Mejor ICFES femenino en el Pedagógico Nacional, Tesis meritoria, Beca Caldas Jóvenes Docentes, Docente titular más joven de Univalle, beca Fulbright de postdoctorado. También lo hizo en su cuenta en Facebook, en donde relata que el día en que ocurrieron los hechos, en enero del presente año, el esposo de Irene Vélez pretendía viajar desde el aeropuerto Bonilla Aragón de Cali hacia Europa con el hijo menor de edad de la ministra, pero olvidó que los pasaportes holandeses no servían y que no tenía el permiso de la madre para sacar al niño del país. Ahí fue retenido por un funcionario de Migración Colombia. El hombre está aturdido, pasajes, pasaportes, regalos, todo en regla menos autorización. Llama a su esposa y le pide al funcionario que le explique a ella, pues él no acierta en su desconcierto. Con alma y amabilidad, el funcionario le explica a ella y le dice que será suficiente si esa autorización la envía un correo electrónico. Ella así lo hace y el funcionario da tránsito. Y es que Irene Vélez parece tener las horas contadas al frente del Ministerio de Minas. La funcionaria estaba en España y tenía previsto viajar a Bruselas para unirse a la comitiva que acompaña a Gustavo Petro, pero a cambio decidió regresar a Bogotá, en donde estaría evaluando con sus abogados la manera de proceder ante las indagaciones que le abrieron la Fiscalía y la Procuraduría por este escándalo. Se dice que Vélez estaría esperando a que Petro regrese a Colombia para presentarle su renuncia formal al cargo. Bueno, Mauricio, pasarán los días y sabremos si estos rumores son ciertos y finalmente se va la ministra Vélez de esta cartera de Minas y Energía, pero también pues parecería que para el presidente está siendo cada vez más complicado seguir defendiendo a su funcionaria, mantenerla en el cargo. Lo ha hecho por mucho tiempo en medio de muchos escándalos que ella ha protagonizado, pero bueno, parece que aquí esto ya tendría un límite. No obstante, pues se dan estos rumores en medio de otra situación también muy compleja que ya la veíamos, y es que nos hablan de un posible racionamiento de energía en algunas zonas del país. Entonces todas estas cosas juntas nos meten en una coyuntura que supone muchísimos retos. ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos? ¿Quién debería llegar a esta cartera de energía si es verdad que la ministra se va? Y nota al pie. Bastante curiosa la defensa en Twitter, Paula, del papá. No, espéreme, porque esta nota al pie es importante, Mauricio. Bastante curiosa la defensa del papá en Twitter. Yo no sé si usted entendió qué mensaje quería transmitir contándonos todos los logros de la ministra. Hay dos indicios que dan para pensar que la ministra quizás sí se vaya. No lo sabemos, usted bien dice, hay que esperar el paso de los días para no andar anticipando cosas que no son. Pero también hay que decir que dos indicios sí están sobre la mesa. Primero, esa férrea defensa del papá, que no por férrea quiere decir que sea idónea, porque yo no veo muy bien qué tiene que ver el Premio Nacional de Cuento Corto con una idónea gestión en el Ministerio de Minas y Energía, o qué tiene que ver el Campeonato Nacional de Nado Sincronizado con una buena gestión al frente de una cartera de Minas y Energía. No veo qué tiene que ver lo uno con lo otro. Más bien lo que sí se demuestra es que dentro de su núcleo familiar existe una situación crítica que no se había vivido en los 11 meses o algo parecido de gobierno que van hasta el momento. De lo contrario, no habría habido a estas alturas una defensa de ese estilo. Indicio número uno. Indicio número dos, la ministra se devolvió. La ministra tenía que estar en este momento en Bruselas, al lado del presidente Gustavo Petro, y si se devolvió es porque el presidente le dijo que se devolviera, y eso puede ser un indicio de la gravedad de la situación, o por lo menos porque antes ha habido, acuérdense ustedes, 2 intentos de moción de censura en el Congreso, por lo menos la evidencia de que esta vez las cosas sí pueden ser a otro precio. Vaya uno a saber qué va a terminar sucediendo, pero sí es muy claro
que en distintas instancias es fundamental tener un ministro de Minas y Energía o una ministra de Minas y Energía que no esté atendiendo escándalos, que no esté improvisando cifras, que no esté peleando con la prensa, que no se esté inventando cuentos, que no esté con el rollo del hijo que viaja o que no viaja, que no esté con el rollo de los contratos del esposo, porque tiene que atender cosas muy serias. Por ejemplo, esta discrepancia que se ha dado en las últimas horas entre XM, el operador del mercado de energía mayorista, y la UPME, que es una unidad del gobierno que planea y hace escenarios prospectivos acerca del mercado de energía. Ustedes ya han visto la nota, XM hace unas 24, 36 horas dijo, la demanda está creciendo más de la cuenta y está creciendo un 5% por encima de las proyecciones de la UPME, es decir, las proyecciones de la UPME se quedaron cortas, y eso, sumado a las deficiencias de las redes de transmisión y distribución, puede llevar a unos cortes en los próximos meses, si no se hacen las inversiones correctas en la costa caribe y en el departamento del Chocó. Sale la UPME, es decir, sale el ministerio, sale el gobierno a decir, las proyecciones nuestras han demostrado que no fallan, que son totalmente acertadas, punto número 1. Punto número 2, en lo que sí estamos de acuerdo, dice la UPME, es que las redes y las deficiencias de las redes de distribución y transmisión son un hecho notorio desde hace más de 10 años y si no se atienden adecuadamente, sí pueden llevar a que haya cortes de este estilo. Entonces, en últimas, estamos en desacuerdo sobre la responsabilidad. Mis proyecciones son buenas, no, sus proyecciones son malas, qué sé yo, pero estamos de acuerdo en el diagnóstico final. Si no se hacen las inversiones en esas redes de transmisión y distribución, puede haber cortes en mercados críticos como son el del Caribe y el mercado del Chocó, para no hablar de otras regiones del país. Eso significa que tiene que haber alguien en la cartera que conozca, que esté concentrado o concentrada y que sepa para dónde van las cosas y no que esté tratando de atajar autogoles que se están metiendo permanentemente en los 11 meses que ha estado esta ministra en la cartera. Reapareció Laura Saravia, lo hizo para rendir testimonio ante el Consejo Nacional Electoral por la presunta entrada de 15.000 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Aseguró que su rol era en ese entonces organizar la agenda del candidato y que no tenía ninguna relación con la financiación de la campaña. También dijo que va a seguir luchando por defender su inocencia. A las 2 de la tarde, Laura Saravia entró al cuarto piso del Consejo Nacional Electoral. La diligencia duró casi una hora. Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada le hicieron 14 preguntas. El interrogatorio buscaba determinar si la ex jefa de despacho tenía conocimiento de la presunta entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022. Los togados reprodujeron algunos de los audios entre ella y Armando Benedetti que fueron revelados por la revista Semana y le preguntaron si sabía de los supuestos 15.000 millones de pesos que el embajador le dijo que había conseguido para la campaña. Respondí los cuestionamientos que me hicieron y di claridad sobre mis funciones y actividades realizadas en la campaña del presidente Gustavo Petro Urrego. Reiteré que mi rol en la campaña era la construcción de la agenda del entonces candidato presidencial y que no tenía relación alguna con la financiación de la campaña. Quien fuera la mano derecha del presidente Petro dijo que el encargado de las finanzas de la campaña fue el entonces gerente y aseguró que seguirá acudiendo a los llamados de las autoridades para demostrar su inocencia. El entonces candidato Gustavo Petro siempre fue enfático en que toda donación, ingreso de dinero o de recurso de toda índole debería ser tramitado por el gerente de la campaña bajo las condiciones de la misma. Mi presencia en este escenario no es otra que demostrar mi disposición y mi compromiso con las autoridades pertinentes. Seguiré luchando profundamente por defender mi inocencia y mi buen nombre. Por este mismo caso, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, también fue citado ante el CNE. No obstante, el diplomático no asistió a la diligencia y envió una carta a los magistrados. Estoy siendo investigado penal y disciplinariamente por los mismos hechos que ustedes adelantan esta investigación, por lo que, dado el alcance de esta garantía constitucional, haré uso de mi derecho a guardar silencio. Por ahora, Benedetti sí ha hablado a través de sus redes sociales. El embajador ha publicado fotos haciendo pesas y practicando boxeo y tenis. Asegura que está en juicio y en guardia.
Demos un pasito atrás para ver el bosque y recordar en dónde estamos en esta historia relacionada con la ex jefe de gabinete Laura Sarabia y el todavía embajador en Venezuela Armando Benedetti. Acuérdense ustedes que aquí hay investigaciones de muy diversa índole. La Fiscalía, por ejemplo, avanza en investigaciones asociadas con si hubo un abuso de poder cuando se llevó a la niñera de Laura Sarabia ante el polígrafo. Además de eso, ¿quién dio la orden para las chuzadas del teléfono de la misma niñera de Laura Sarabia? Investigaciones desde allá hasta lo que se supone que va a avanzar en el ámbito político en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que muchísimos observadores auguran que no va a llegar a ningún lado, como no llega casi que ningún proceso en la Comisión de Acusaciones. Pero ahí en la mitad está el tema del Consejo Nacional Electoral, que es el que nos ocupa el día de hoy. Y es el que se relaciona con la financiación de la campaña del entonces candidato Gustavo Petro. Todo a partir de estas conversaciones que nos estaban en este momento recordando en la nota, y que quiere decir en últimas que estamos concentrados en saber exactamente ¿qué quiso decir Armando Benedetti cuando dijo que había conseguido 15.000 millones de pesos? ¿Dónde están esos 15.000? ¿A dónde fueron a dar? ¿Están registrados? ¿No están registrados? Segundo, cuando dijo que si decía quién era el que había hecho la financiación de la campaña en ese ámbito, todos nos vamos a la cárcel. ¿Qué quiso decir con eso? Y tercero, ¿qué quiso decir cuando comparó este proceso con el proceso 8000? Recuerden ustedes, proceso 8000, campaña del entonces candidato Ernesto Samper Pizano, que a la postre fue presidente, y una vez ya designado como presidente, instalado como presidente, pues se supo que habían entrado como 15.000 millones de pesos, ni más ni menos, de parte de los carteles de las drogas a su campaña. Esos tres elementos, ¿quién financió? ¿De dónde sale esa cifra de 15.000? ¿Y cómo se asocia esto con procesos similares del pasado, en concreto con el proceso 8000? Son la pepa de lo que le preguntó el Consejo Nacional Electoral a Laura Sarabia después de volver a poner las conversaciones entre los dos. Ustedes han visto que ella lo que ha dicho es sencillamente: yo no tenía nada que ver con la financiación de la campaña, yo le llevaba la agenda al presidente Petro. Sí, pero ahí hay unos hilitos que habría que jalar. Por ejemplo, cuánta plata había en la casa de Laura Sarabia y si había alguna plata que le había dado a guardar el presidente Gustavo Petro, como hay versiones que así lo indican. O adicionalmente, ¿por qué ella no fue más enfática cuando el embajador Armando Benedetti le habló de los 15.000 millones? Si le habló de 15.000 millones, así ella no supiera de dónde venían ni para dónde iban, pues debió haber reaccionado de manera mucho más enfática frente a ese señalamiento. De cualquier manera, el Consejo Nacional Electoral seguirá con su investigación con la ausencia prominente y conspicua del embajador Armando Benedetti, y habrá que ver hasta dónde llevan estos hilos, los de la Fiscalía y eventualmente, si es que arranca algún día, el proceso en la Comisión de Acusaciones. La invasión de Rusia a Ucrania fue uno de los ejes centrales de la jornada de este martes en la cumbre CELAC-Unión Europea, que concluyó allí en Bruselas. Sin embargo, no hubo una postura clara al respecto por parte de los países participantes. El presidente Petro habló de este tema. Karina Soler, buenas noches. Un saludo para usted y para todos los televidentes. En medio de su participación por la CELAC, el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, se pronunció sobre los hechos que ocurren en estos momentos en Colombia en la vía Bogotá-Villavicencio, que enlutan a varias familias, y les hizo un llamado a los mandatarios regionales. A través de Twitter dijo lo siguiente, abro comillas: la muerte que llega a Quetame, Cundinamarca, demuestra la imperiosa necesidad de ordenar el territorio alrededor del agua y liberar sus espacios en los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Alcaldes y alcaldesas deben priorizar este principio. Mi sentido pésame a las familias de las víctimas. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro inició su último día de esta gira internacional reuniéndose con sus homólogos progresistas, a quien les pidió que dejen de imitar a la derecha, pues es lo que critican de la izquierda. La guerra fue el punto de división en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, al no fijarse posiciones claras sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Estos dos mundos se han acercado en estos 2 días, han cruzado ideas, opiniones, una discusión alrededor de un texto, una declaración que
es sintomática por lo que ha producido. Horas y horas de discusión, incluso sin acuerdo hasta último momento, hace unos minutos. Y es que durante la intervención de clausura de la cumbre, el presidente Gustavo Petro hizo duros señalamientos en contra de las potencias y su accionar militar, y de manera directa sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Existe una invasión imperial o imperialista sobre Ucrania, pero ¿cómo se llama la que hubo en Irak, o en Libia, o en Siria? ¿Por qué esta tiene esta reacción y las anteriores de este siglo no? ¿No sería mejor trabajar un concepto general que impida que nadie pueda invadir otro país? En ese mismo escenario, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dedicó algunas de sus palabras a la invasión y le pidió a sus colegas condenar la guerra. Si lo primero era el respeto irrestricto a los derechos humanos, independiente del color del gobierno, es el respeto irrestricto al derecho internacional, porque es una garantía para todos y todas. Lo vemos en diferentes lugares de nuestro planeta, pero hoy en este lugar ha estado en debate la situación en Ucrania. Yo creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional, y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. No solo hubo llamado para acabar con las invasiones y condenarlas, sino que en la clausura de la Cumbre de los Pueblos, el presidente Petro le pidió a los grupos insurgentes no ser eternos. De una insurgencia eterna, que en mi opinión es un profundo fracaso histórico. Yo fui insurgente. No puede haber insurgencia eterna. Un cuerpo social permanentemente armado durante décadas, por generaciones, pues termina degradado, porque el fin de un proyecto político no es el arma, no es matar al otro, es transformar a una sociedad. Y cuando se confunde lo uno y lo otro, aparecen procesos de profunda degradación humana, incluso social, política. Además, Petro dio a conocer las divergencias entre el bloque de la Unión Europea y la CELAC por las exportaciones que tengan alguna relación con la deforestación. Indudablemente aquí tenemos una diferencia que también se plantea en la discusión. Se ha presentado del lado europeo la idea de un comercio de productos que no tengan detrás de su producción la deforestación. Toda agricultura ha deforestado, toda por definición, la de ustedes, la nuestra. Pero este no debería ser el criterio del comercio. El criterio del comercio debería ser la huella carbón. Y resulta que la Unión Europea tiene una huella carbón 3 veces más alta que América Latina. Petro pidió un cambio de conceptos frente a lo que propone el capitalismo actual, llamándolo de prosperidad social. Entre más producción descarbonizada podamos generar, tiene que haber, si se deslocaliza, más prosperidad social descarbonizada. La migración no se contiene con campos de concentración, se contiene con prosperidad social en el origen de la migración. Concluyó su paso por Bélgica el presidente Gustavo Petro proponiéndole una gran transformación al sistema financiero mundial para que no dependa de las tasas de intereses, sino que prevalezca la vida. Otro de los encuentros que ha sostenido el presidente Gustavo Petro ha sido con el primer ministro de Portugal, a quien invitó en visita oficial a Colombia, así como también se ha reunido con la primera ministra de Dinamarca y el presidente de Polonia, quienes presidirán la Unión Europea en el 2025, el mismo año en que Colombia presidirá la CELAC. La cumbre esta se llevará a cabo en Cartagena, en Colombia. Regreso a estudio con más información, Ingrid Karina Soler desde Bruselas, Bélgica. Karina, gracias. Y mire, sobre estos asuntos geopolíticos que usted ya nos comentaba, hubo una declaración del presidente Petro, pues que no pasó desapercibida. Escuchen ustedes lo que dijo sobre apoyar a Estados Unidos o apoyar a Rusia.
En realidad yo no sabría decirle si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales. Tenemos alternativas quizás militares, de coyuntura política, de alianzas coyunturales, pero la alternativa al actual sistema y régimen económico mundial, porque es dominante en todo el mundo, parte quizás sale del mismo capital, porque el capital ha encontrado un límite. Fue lo que dijimos ayer. Bueno, Mauricio, veíamos allí lo que pasó hoy en esta cumbre de la CELAC, un Gabriel Boric, presidente de Chile, bastante crítico, un Gustavo Petro asumiendo la vocería de Colombia, digamos que un poco más osado, pero al final del día, pues como que posiciones muy ambiguas. Hay quienes dicen que la geopolítica es así, es bastante ambigua, y habrá que ver pues cómo toma Estados Unidos esta última declaración del presidente, ¿no? Diciendo que es que Rusia y Estados Unidos pues le parecen a él lo mismo. Paula, la geopolítica sin lugar a dudas es ambigua y se presta para muchas posiciones que no son ni blanco ni negro, sino que son unos grises que van cambiando a lo largo del tiempo además. En últimas, los países están defendiendo sus propios intereses. Pero creo yo que aquí sí hay que separar dos dimensiones totalmente distintas. La primera, la que tiene que ver con el derecho internacional que en muy buen momento el presidente de Chile, Gabriel Boric, estaba defendiendo. Estaba diciendo, vea, aquí no se trata de si me simpatiza Rusia o si me antipatiza o si tengo antipatías por Estados Unidos. No, no se trata de eso. Se trata de defender el derecho internacional porque así como hoy la invasión es a Ucrania, el día de mañana puede ser a cualquiera de nosotros. Eso, dicho por Gabriel Boric, me parece que es un planteamiento muy sensato que debe recoger Colombia además en dos sentidos. El primero de ellos, ustedes ya vieron, el presidente Petro ha dicho que lo que está sucediendo en Ucrania es una invasión, un buen punto para la política exterior y para la posición del presidente Petro, pero hay que reafirmar la defensa del derecho internacional. Hace apenas 8 días estábamos viendo cómo el derecho internacional impidió que los ímpetus expansionistas de Nicaragua con su plataforma continental nos llegaran a la puerta de las costas caribe de Colombia. Eso quiere decir que hay que defender y reafirmar la defensa del derecho internacional. Punto número 1. Punto número 2. En la dimensión política, ponerse a igualar a Rusia con Estados Unidos sí me parece que constituye un error de parte del presidente Gustavo Petro, porque los intereses de Colombia inmediatos están mucho más asociados con la relación con Estados Unidos que con la relación con Rusia. Agarren ustedes lo siguiente: narcotráfico y la posibilidad de una desertificación, relación con Venezuela y la intermediación de Estados Unidos en medio de esas dificultades políticas que hay en Venezuela, la posibilidad de que la paz total salga adelante y el rol de Estados Unidos mediando con Venezuela para que Venezuela sea país garante. Y fuera de eso, el tema de la migración. Acuérdense ustedes que en Colombia y en Guatemala se están gestando unos centros de control migratorio para llegar a Estados Unidos. ¿Les parecen pocos los problemas en la agenda bilateral que hay con Estados Unidos para decir uno retóricamente a estas alturas que no sé si es lo mismo o no defender a Rusia o defender a Estados Unidos? Yo sí creo que los intereses y el pragmatismo de parte de la política exterior colombiana deberían estar por encima de la retórica puramente política y puramente que busca los aplausos de ciertos segmentos de la comunidad internacional. Y eso sí, seguir defendiendo el derecho internacional, que es un instrumento del que nos hemos valido para tener éxitos en la política exterior colombiana bajo este y otros gobiernos.